Bien, en esta parte final del programa de esta noche vamos a continuar conversando con nuestro distinguido invitado, el doctor Nassim José Alemany, un reputado economista dominicano. Cuando el gobierno se defiende de las acusaciones de que hipertrofia el gasto público, de que abulta la nómina estatal, dice que con la creación de nuevas actividades en el gobierno dominicano, productivas, dice el gobierno, como la tanda extendida, la creación de la reparación de nuevos hospitales y la creación de nuevos hospitales, no solamente la reparación de algunos que amplían su oferta de servicios, sino nuevos hospitales, la creación, por ejemplo, de las instancias infantiles y muchas otras actividades nuevas requieren de un nuevo personal, sí, y eso aumenta indiscutiblemente la nómina estatal. ¿Tiene razón el gobierno en parte? Bueno, en parte evidentemente tiene razón. Lo que hay que ver es si toda esa generación de empleo nueva es una generación de empleo productiva para suplir esos servicios públicos. Quizá el cuestionamiento principal es ese. Y a través, yo no creo que es un tema del gobierno actual, es un tema ya histórico de que se creaban muchas plazas de trabajo que no necesariamente era productivo, y ya tú vienes arrastrando con esa mochila de empleos a través de los años, que en un momento quizá eran 2 empleos y ahora son X cantidad de empleo. Bueno, antes era una mochila, ahora una maleta grande, ¿no? Exacto, entonces eso creo ahora que es un baúl. La principal preocupación de la sociedad y de todos es qué tanto de ese empleo nuevo que se está creando es un empleo destinado a suplir ese tipo de servicios que requieren naturalmente de empleo y otros que no. En una entrevista aquí en Edición Nocturna con el director del Presupuesto Nacional, el licenciado Luis Reyes Santos, decía que con el aumento de 1% de la presión tributaria podría llenarse el déficit fiscal para el año próximo, proyectado para el año próximo. Sí. Y que con 1 o 2 puntos más el país podría marchar tranquilo en los próximos 5 o 6 años, ¿no? Sí. Sin mayores dificultades. ¿Usted comparte esa opinión? Bueno, sí, matemáticamente es así. O sea, lo difícil sería llegar a ese punto adicional, porque un punto del PIB son alrededor de 70.000 millones de pesos, que es la proyección del déficit primario, del balance primario, o sea, excluyendo lo que es el financiamiento. Y realmente, si tú aumentas esa presión tributaria, o sea, esa recaudación en un 1%, pues te equivale más o menos al mismo nivel del déficit, o sea, la que tú reducirías el déficit. Eso no significa que ya no tienes problemas, pero sí que te ayuda, evidentemente. Lo difícil es llegar a ese nivel, con el nivel de informalidad que tenemos ahora mismo en la economía. Usted habló de reto, ese debería ser un reto nacional, ¿no? No un reto solo de un gobierno. Claro, y es un reto que tanto así está estipulado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, ese aumento de la presión tributaria. Y por eso, por ejemplo, una cosa que establecía la estrategia, o que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, es la reducción del ITEVIS del 18 al 16%, luego de que se cumpla ese umbral de presión tributaria, que todavía no lo hemos logrado. Y la universalización, ¿no?, del ITEVIS. Bueno, ¿no va a haber seguir las exenciones? Eso todavía está. Yo no he visto ningún plan serio de que se vaya a universalizar, porque es un tema que siempre se habla. El principal gasto tributario del gobierno es en la exención del ITEVIS. O sea, la cantidad de bienes y servicios que no pagan ITEVIS. Bueno, tengo entendido que las exenciones en sentido global representan un 6% del PIB, ¿no? Casi un 6%, sí. Y las exenciones en el ITEVIS solo un 3%. Sí. Es decir, si eliminamos un punto o medio punto de cada uno, podríamos avanzar hacia la solución del problema del déficit. Claro. Ahora mismo en el propio presupuesto se establece de las prioridades que hay. Una de ellas es la reducción de la informalidad en la economía y la evasión fiscal que se da a todos los niveles, tanto de persona física, de empresa, de todos. Hay un nivel de informalidad y de evasión fiscal bastante grande, no solo en el ITEVIS, sino también con el impuesto sobre la renta. Y otro tema es el análisis costo-beneficio de esas exenciones fiscales para saber cuáles son las exenciones fiscales que realmente tienen un beneficio para la sociedad y qué sectores necesitan y no solo y no solamente un beneficio para los accionistas de la compañía, correcto, de la empresa. Correcto. Ahora, ¿existen condiciones, por ejemplo, sociales y políticas para abordar la situación económica desde esa perspectiva? Es decir, reducir realmente, aumentar
la presión tributaria, porque estamos hablando de una ley, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene ya varios años, ¿no? Sí, 10 años. Bueno, 8 años. 8 años, ¿no? Y no alcanzamos a llenar sus objetivos. Esa ley contempla 3 grandes pactos: la educación, el fiscal y el eléctrico. Esos 2 últimos no se han podido conseguir. Sí. Quizás la entrada al servicio de Punta Catalina pueda facilitar el probablemente problema. Ayude algo. Bueno, como mencionábamos y hablábamos en el segmento anterior, uno de los principales problemas que hemos tenido a través de la historia del país es ver todas las medidas que se están implementando en el corto plazo. Cuando hablamos de reducir exenciones fiscales, evidentemente, o de bajar o de universalizar el ITEVIS o de agrandar la canasta de ITEVIS, por definición tú estás tocando gente que vota, tú estás tocando empresas que financian campañas. O sea, son temas complicados para los gobiernos de turno y por eso muchas veces se posponen para los próximos gobiernos. El problema es que el próximo gobierno enfrenta la misma problemática y no se terminan de tomar las decisiones. Yo creo que en ese sentido el gobierno actual ha dado señales importantes, por ejemplo con la Dirección General de Impuestos Internos. Se está incrementando esa fiscalización, aumentando la percepción de riesgo del contribuyente para que la gente sepa que tiene que pagar sus impuestos. Pero todavía falta un trecho importante. Pero el sistema no es demasiado complicado. Ahora mismo sí. El presupuesto establece un proceso simplificado de tributación mejor que el que existe actualmente, donde ahora mismo, no sé si usted ha oído que se está hablando ahora de la eliminación del anticipo, sí, claro. Empresas hasta 8 millones de pesos. Eso te puede contribuir. Ahora mismo, una empresa, por más pequeña que sea, tiene que hacer aproximadamente 8 pasos al mes. O sea, cada 2 días tú tienes que hacer un paso para cumplir con lo que es la DGI, con lo que es TCS, con lo que es Infotep. O sea, es un proceso complicado. No, y eso se pasan los departamentos de contabilidad llenando formularios, ¿no? No, y una empresa pequeña que no tiene personal, ya por definición tiene que contratar un contable, tiene que contratar un auxiliar para que lo ayude a todo eso, porque cualquier error que se cometa... Y después al final son cargas un CPA. Claro, para auditar los estados. Para auditar los estados. Sí. Es un proceso, es un proceso costoso, no solamente en términos de dinero, sino también de tiempo. Y yo creo que también está basado en la sospecha de evasión, para llamarlo caritativamente de esa manera. Es decir, presumen la violación y la evasión, y a mí me parece que eso no es correcto. Bueno, que quizás históricamente eso es lo que se ha visto, y venimos de un sistema donde cumplir con el sistema es muy costoso en relación a lo que te devuelve el sistema. Creo que ahí está la parte fundamental. Cuando aquí se habla de que la presión tributaria es bajita, que todavía estamos por debajo del promedio de América Latina, ¿qué nos devuelve esa presión tributaria? ¿Y cuánta gente paga esa presión tributaria? Porque hay un segmento... Que tiene un 30% de presión. No, hay sectores que tienen presión tributaria hasta un 60%. Sí. Telecomunicaciones, por ejemplo, producción de bebida, producción de tabaco, la presión tributaria es bastante alta. Mientras otros sectores que no llegan ni a un 5% de presión tributaria. Entonces, la disparidad es lo que te genera ese 14%, que es el número bajito. Pero entonces, ¿cuál sería el sistema justo en ese caso? Bueno, yo creo que lo primero es evaluar cada una de las exenciones, a ver qué tan positivas son realmente para el mercado. Porque muchas de ellas son exenciones que tienen 20 y 30 años y nunca se han revisado. ¿Cuál es el impacto real que tienen? O sea, ¿qué tan productivas son esas exenciones? Un análisis de costo-beneficio, como bien se establece en el presupuesto. Y a partir de ahí, entonces, ponerle fin a las que no tengan, en el sentido de que, mira, tan pronto expire esa exención fiscal, bueno, pues ya tú entras al régimen ordinario, y si no, ver entonces cómo se prolongan las otras. Pero tiene que haber un análisis objetivo de qué tan eficientes son esas exenciones. Ahora, la presión tributaria de un 13, un 14%, no es real para aquellos que pagan, porque la gente tiene que proveerse también de agua potable, tiene que tener su propia generación de energía eléctrica, tiene que pagar seguridad. Bueno, el tema de la enseñanza pública ya ha mejorado notablemente, ¿no? Ya muchos padres de clase media están trasladando a sus hijos nuevamente a la escuela pública. Todavía falta mejorar la calidad de esa escuela, de esa enseñanza, pero ahí hay un gran ahorro para la familias de clase media y de bajos ingresos. Pero la gente tiene que proveerse de
de muchos servicios que el Estado dominicano está obligado a ofrecer, ¿no? Y bueno, cuando digo del Estado dominicano, para no singularizar el asunto a un gobierno. Claro, no, porque ha pasado lo mismo a través de los años. Ahora con el tema de la educación sí hay costos que sí una familia de escasos recursos sí se ahorra. Por ejemplo, el tema de la tanda extendida, la alimentación, todo ese tipo de cosas ayudan indudablemente. Pero sí, la presión tributaria de cómo se ve, y volviendo al tema que mencionaba anteriormente, no es solamente cuánto yo estoy pagando, sino qué tanto estamos pagando en general, que por eso es que ese número se ve tan bajo. Cuando tú coges los sectores y tú sacas los sectores que no tienen ningún tipo de exención fiscal, pues entonces la presión tributaria no es 14, la presión tributaria es 20 y pico, 30. Lo que pasa es que cuando tú mezclas todo dentro del PIB, turismo, por ejemplo, es un sector que no... Sí, es como el per cápita. Exacto. Hay un cuento famoso que dicen que si Bill Gates entra a un Starbucks a comprar un café, el PIB per cápita del Starbucks de todo el mundo se vuelve millonario. Sí. Desde que sale vuelve todo el mundo se pobre. Entonces, cuando se divide, claro, al final del día es lo mismo. O sea, si habemos dos, uno gana 1 millón y yo estoy desempleado, el per cápita es 500.000. ¿No? Pero ya ese índice no se utiliza realmente para evaluar, ¿no? ¿Cuál? ¿El per cápita? El per cápita ya no tiene... Bueno, se utiliza para cuando se está haciendo comparaciones entre países. Ya han salido índices más modernos. Recientemente salió, por ejemplo, el indicador de capital humano que publicó el Banco Mundial, donde te dice qué tanto capital humano, que es lo que se considera que una persona va a tener en el futuro, un niño, con cuánto capital humano cuenta para salir al mercado laboral cuando cumpla la mayoría de edad. Y se hizo una comparación internacional y todavía nosotros tenemos retos importantes. Bueno, por eso la importancia de tratar de igualar la calidad de la enseñanza pública con la privada. Claro, ahí que vamos. Es importante que se iguale, pero eso no quiere decir tampoco que la enseñanza privada aquí sea tan buena, o sea marginalmente más buena que la pública. Cuando tú evalúas, si ponemos todos los colegios y escuelas, público y privado, y tú evalúas, por ejemplo, la nota de pruebas nacionales, es muy similar la diferencia. O sea, estamos mal en todo, pero es muy similar la diferencia. Pero no hay duda, por ejemplo, de que hay algunos colegios de pago, ¿no? Escuelas de pago, que la calidad es superior al promedio, muy superior al promedio. Sí, claro. Que ahí los estudiantes terminan hablando 1, 2 idiomas adicionales, la enseñanza de matemáticas, se hay más énfasis. No, evidentemente que los hay. Lo que quiero decir es que cuando tú coges la totalidad, eso representa un 2, un 3% de la totalidad. Entonces, en ese reporte de capital humano se dice, un estudiante dominicano promedio toma 11.6 años de educación. Y en ese indicador de 11.6 años salimos como un país relativamente bueno. Ahora, cuando tú controlas cuánto equivalen esos 11.6 años en educación real, eso baja al equivalente de que si el estudiante dominicano solamente estudiara por aproximadamente 6 años. O sea, que lo que le toma a un estudiante aquí aprender es el doble de lo que realmente le está tomando. Es interesante. Yo leí un informe, no sé si un informe del gobierno de Finlandia o un informe de Naciones Unidas, pero un informe muy interesante porque incluso circula en las redes, en el sentido de que cuando se investigó cuál era la razón o las causas por las que la educación en Finlandia era superior a la de muchos países que tienen una mayor inversión en educación que Finlandia, incluso por habitantes, ¿no? Y en sentido general, se llegó a la conclusión de que la razón o la causa no estaba en la escuela, estaba en los hogares. Sí. Estaba en los hogares, es decir, la enseñanza de valor viene del hogar, no solamente de la escuela. En la escuela se consolida o se pierde. Claro. Pero el hogar es muy importante. Ya el tema de educación ha cambiado mucho y tiene mucho que ver también con el tema del mercado en el que tú te desarrollas. Ahora mismo Finlandia, países nórdicos, son la cantidad de horas al día que un niño va a la escuela, son de los menos del mundo. O sea, son solamente 4 horas al día. 4 horas al día. Lo que pasa es que son 4 horas muy productivas. Bueno. El equivalente a 6 o 8 horas de cualquier otro país. Así es. Pero además en esos países, por ejemplo, en Navidad, y los regalos no son pistolitas de agua, carritos, trencitos. A pesar de que la infancia, hay que tener infancia, ¿no?
sino libros. Los padres les regalan en fechas especiales libros a sus hijos. Sí. Y eso ya crea una conciencia totalmente diferente. Claro. Ahora, por último, mirándolo en perspectiva y tratando de vislumbrar el futuro, cosa que ninguno de nosotros podemos, porque no somos émulos de Merlín el Mago, ¿no? Ni tenemos una bolita de cristal. Pero ¿cómo se ve la economía en el corto y mediano plazo? Bueno, para el año que viene se proyecta, es un año preelectoral, evidentemente por un tema histórico se espera que haya un dinamismo importante en la economía por todo el gasto que genera unas elecciones, pero tenemos retos a nivel internacional, como por ejemplo el tema de los precios del petróleo, que han estado subiendo más de lo que se esperaban este año. Se han mantenido ahora mismo alrededor de los $70 por barril, pero es un tema que nos impacta bastante. Otro reto importante que tenemos es el tema de las tasas de interés internacionales. Estados Unidos ya viene subiendo, tiene casi 2 años subiendo tasas de interés. Eso puede hacer un reflujo de capital, ¿no? Y por otro lado, eso es uno, y por otro lado, cada vez que República Dominicana tiene que emitir deuda nueva, tiene que emitir deuda a mayor costo. Entonces, mayor costo de la deuda significa mayor pago de intereses, lo que puede subir la proporción de intereses que se destine en los presupuestos de años siguientes. Asimismo, tenemos otro tipo de, como mencionábamos al principio, el tema de la informalidad de la economía es un tema que se tiene que ir corrigiendo. Se han dado pasos ya para eso, pero es muy difícil que una economía que tú tengas entre 40 y 60%, dependiendo de cómo se mide, de informalidad, tú no tienes un mercado importante, ni de a quién venderle, ni a quién cobrarle impuestos, ni a quién exportar, ni a quién importar. Entonces, esos son temas que hay que ir solucionando con el tiempo, pero siguen habiendo perspectivas positivas para los próximos años. La inversión extranjera sigue viniendo, las remesas siguen llegando, el sector turismo sigue moviendo mucha cantidad de pasajeros, creciendo más de 2 dígitos. Entonces, todavía tenemos, como mencionaba al principio, quizá un poco de los problemas económicos y sociales que han sufrido países de América Latina nos han convenido nosotros no somos países productores de petróleo, por lo que la baja de petróleo en años anteriores nos benefició en vez de afectarnos. Entonces, esa combinación de cosas nos ha permitido sobrellevar bastante bien lo que hemos ido viviendo, pero a futuro sí tenemos que atacar esos problemas que mencionaba anteriormente, el tema de la informalidad, el tema de la deuda, mejorar la educación. Evidentemente el fin del mundo está todavía lejos, ¿no? Está lejos, al parecer. Sí. Doctor, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido muy amable en venir al programa. A todos los amigos televidentes, gracias por su atención. Los esperamos como de costumbre mañana a las 10 en punto de la noche para otra edición nocturna. Hasta entonces.